Ahora sí se está grabando aquí. Ahora sí, sí. Nada más deme un minuto. Ok. Ahorita. Muy bien. Un segundo. Ok, preparé un pequeño discursito. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a este workshop sobre publicaciones académicas y en el que el profesor Compitelo estará hablando sobre las pautas a seguir para hacer un buen trabajo, para publicar y que pueda ser aceptados en revistas de gran prestigio como lo es la Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. Antes de darle la palabra al profesor Compitelo, me gustaría agregar que ya han sido 3 años trabajando como editorial assistant con un equipo extraordinario y no obstante ya tenía un poco de conocimiento en el ámbito editorial. Durante estos años he solidificado y afianzado mis habilidades en cuanto a las publicaciones periódicas en el journal. Ayer comentaba el profesor Compitelo que durante 2 años del COVID-19 la revista ha salido avante a pesar de las dificultades que ha implicado este ciclo pandémico, pero en lo personal me gustaría agregar que todo esto ha sido posible debido a su liderazgo, profesor Compitelo, como editor ejecutivo y sobre todo que ha sido un gran trabajo en equipo, comenzando por Agustín Cuadrado, quien es el managing editor, los seniors editors como Araceli Masterson, Juliana Freire, Susan Divine, William Nichols, nuestra book review editor, Nuria Morgado, Eva Romero, Arts Editor, los editorial assistant for production, Maite Villoria, María Van Liu, Catalín Giannone, Ryan Lom, Rafael Climen Espinon, Mahan Ellison y también los alumnos que nos apoyan dentro del mismo departamento de español y portugués con las revisiones del formato MLI. Entonces solamente quería agregar que ha sido un gran honor trabajar con todos ustedes y confío que el journal seguirá creciendo a futuro. Ahora sí, cedo la palabra al profesor Compitelo. Muchas gracias, Romy. Además, gracias por su participación en esta revista durante tanto tiempo. Quiero también dar la bienvenida a la gente que aquí está en presencia. Parece que hay dos tipos de presencia virtual. La presencia virtual en la pantalla y los de ustedes que están escuchando y mirando desde quién sabe dónde. Y también los que van a ver este video más tarde cuando tengan tiempo de dirigirlo. También quiero dar la bienvenida a varios otros miembros del equipo que han trabajado en la revista. Agustín Cuadrado, que antes ocupaba hace mucho tiempo el puesto que ya tiene Romy y ahora es el managing editor de la revista. Y también Juliana Freire, creo que todavía está, que es también miembro del comité ejecutivo que hace las decisiones. Y también Laura Zavala, que lleva muchos años colaborando con esta revista desde creo que el comienzo de cuando lanzamos la revista hace bastante tiempo. Ok, mi plan para hoy es que hasta donde fuera posible, esto es un tipo de taller interactivo. Los que quieren pueden hacer preguntas y si no pueden hacerlo ahora, por cualquier razón, que Romy cuando facilita este video a todo el mundo, puede también facilitar mi email para conectar conmigo o puede escribirle directamente a ella y ella me va a pasar la información. Este taller se divide en dos partes. La primera parte es dirigido a los de ustedes que en un momento dado deciden que quieren lanzarse al mundo
del mundo editorial al mundo de la publicación. ¿Okay? Algunas sugerencias que comparto desde mi experiencia de ser profesor y mentor durante muchas décadas y también de mi experiencia como recién llegado a mesa como estudiante y doctor graduado que quería también comenzar a publicar. La segunda es la parte que la mayoría de ustedes no van a ver jamás hasta el momento en que formen parte de un equipo editorial, que es el gran misterio de cómo nosotros hacemos las decisiones de qué publicar o qué no publicar. Esto, claro, tener esta información antes es siempre muy útil y es una de las ventajas que tiene la gente que trabaja en la revista, que tienen una anticipación de qué exactamente ocurre en el trabajo editorial de la revista. ¿Okay? A ver si puedo hacer que esto funcione. Ok. Un poco de historia sobre la revista. Formamos esta revista en el otoño de 1999 cuando yo llegué a la Universidad de Arizona. ¿Okay? Y sacamos el primer número con fecha del 97, pero que de verdad salió en enero o febrero del 98. Somos el resultado de mis negociaciones para ser jefe del departamento aquí y con el deseo de tener algo que iba a perdurar y que sería más o menos un tipo de indicación de la calidad del departamento. ¿Por qué estudios culturales? Porque en aquel momento cuando lanzamos esta disciplina dentro de los estudios hispánicos era todavía en ciernes. Se comenzaba. Había mucha gente que quería trabajar en este campo, gente que antes hacía literatura, que seguía haciendo literatura, pero con otras cosas, cine, estudios antropológicos, etcétera, etcétera, pero que de verdad no tenían dónde publicar. Y nosotros decidimos en aquel momento que íbamos a formar equipo internacional de gente que podría apoyarnos en nuestro deseo de ser, un punto de referencia para la gente que quería de verdad publicar en el mundo de estudios culturales hispánicos. Nuestra política editorial siempre había sido bastante clara. La idea era simplemente que íbamos a publicar un número al año, pero que nunca íbamos a llevar un backlog. De manera que todo el mundo entregara sus originales para marzo. Para junio tendría una decisión y para noviembre, en teoría era octubre, saldría su ensayo. Es decir, que en un periodo de 6 meses ya tendría resuelto sí o no y cuándo iba a salir su publicación. Esto en aquel entonces era sumamente importante porque muchas de las revistas americanas dedicadas a nuestro campo llevaba backlog de 7 años, en el que uno podría entregar un original que fuera aceptado para la publicación y no saldría hasta
hasta el siglo siguiente. Que esto era para nosotros sumamente importante. Y es algo que seguimos haciendo, no llevamos backlog y prometemos hacer la decisión cuanto antes. Sin embargo, éramos un poco, como diría yo, utópicos en general en cuanto a la capacidad de publicar con una fecha concreta por varias razones, pero seguimos siendo, ¿no? Fieles a este deseo de, de, de mantener un ritmo y de publicar cuanto antes, ¿ok? Y también nosotros tenemos una política un poco diferente en cuanto a la política de publicar, y esto está en un número de la revista donde presentamos una idea de cómo es esta política. ¿Okay? Bueno, de manera que primero voy a hablar un poco de cómo lanzarse a la publicación. ¿Okay? Y aquí también hay bastante gente muy experto en esto que pueden también dar sus propias opiniones en un momento dado. ¿Okay? Y también, como dije, qué pasa en el mundo editorial y cuáles son los procedimientos. ¿Ok? Ok, en primer lugar, ¿ok? Y voy a dar un ejemplo. Un estudiante, ¿ok? Ustedes como estudiantes graduados, en la mayoría, supongo, estudiantes de doctorado, tienen un trabajo que han presentado en un congreso, quizá un trabajo para un curso, quizá no, o un ensayo que ha entregado un profesor y el profesor ha dicho algo parecido, ¿no? Su ensayo es bastante bien. Con algo de trabajo, creo que sería una buena publicación. Cuando tenga tiempo, ven a verme y podríamos hablar de este asunto. Porque ya tiene un original que quiere presentar, es decir, el grano de un original. ¿Okay? Y también puede venir de un... Normalmente el procedimiento académico es algo que he escrito para un curso, desde su perspectiva, algo que he escrito para un curso, tengo el abstracto, he presentado el paper y ahora quiero publicarlo. También puede ser que en un momento dado yo tengo una idea, ¿okay? Lo presento en un congreso para tener un poco de feedback y después hago la ampliación de un trabajo de 20 minutos en un ensayo científico. Okay. Para saber esto, hay una serie de dicotomías que a lo mejor es importante tener en cuenta. La diferencia entre una revista académica y lo que nosotros llamamos magazine. ¿Okay? Son dos mundos editoriales diferentes, pero no es que uno tenga más prestigio que el otro. Una revista como Revista Hispánica Moderna, ¿okay? Es una revista con bastante prestigio, pero igual es una revista como Ínsula en España, una revista de mucho prestigio, pero que no lleva a cabo nada de peer review. Somete su ensayo y el equipo editorial ahí lo lee. ¿Okay? También hay algunas diferencias entre un artículo para una revista y un capítulo en un libro. Lo esencial es aquí, la diferencia en el mundo académico americano entre peer review y algo que no se somete a peer review. ¿Okay? En
su carrera académica, van a ver que los criterios para el avance en el mundo académico por escalas normalmente gira en torno de si un artículo es peer review o si no. Ahora bien, a veces eso es un poco complicado, especialmente en el mundo académico, editorial, en el mundo hispano, porque hay revistas en Latinoamérica, en España, que tienen más prestigio que una revista académica, pero que no llevan a cabo peer review. ¿Okay? Pero de todas formas, eso es algo que siempre hay que evaluar a la hora de decir, yo voy a publicar y necesito este tipo de perfil. ¿Okay? También en nuestro campo, especialmente aquí en los Estados Unidos, es siempre importante si nosotros trabajamos en el mundo académico de publicar cosas en el idioma que estudiamos, pero que aquí en los Estados tener algunas publicaciones en inglés. Eso es sumamente importante en el mundo académico americano, precisamente porque la gente que va a hacer las decisiones sobre sus evaluaciones, en muchos casos, no solo son nosotros del mundo hispano. Van a salir a esferas más altas donde necesita mostrar que puede bailar el tango en inglés y también en español o en portugués o catalán incluso. ¿Okay? Y también ahora la gran diferencia es que muchas revistas solo se publican en forma digital. Y la forma digital, ¿ok? Ahora no hay diferencia, pero en un momento dado hubo un desprestigio hacia lo que era digital. Ahora ya por cuestiones económicas eso casi no existe. ¿Okay? Y la diferencia entre Open Access y Non-Open Access, que de momento no es tan importante para ustedes. Ok, también hay escalas de tipos de sitios para publicar. La primera escala son las revistas de bastante prestigio nacional e internacional. ¿Okay? La segunda son diferentes tipos de revistas y en la esfera de comienzo, de donde arrancar, es de revistas más locales y de revistas de estudiantes graduados, ¿okay? Que también es sumamente importante. Es importante a la hora de comenzar, ¿okay? De tener en cuenta este tipo de escala, porque en un momento dado, si usted lanza un ensayo bastante bien, ¿okay? A una revista internacional, ¿okay? La probabilidad de que se publica es mucho menos. De la misma manera, ¿okay? Si es muy bueno su ensayo, a lo mejor no se lo debe poner en una revista de estudios de estudiantes graduados. Todo esto es importante porque la respuesta a todas esas preguntas es: habla con sus profesores y ellos le van a dar consejos a dónde meter su ensayo, porque de esta forma comienza a entrar en el mundo o mejor, con buenos consejos. Los buenos consejos siempre son lo que son, buenos consejos. Son consejos, pero
no entra en este mundo ciego, porque la probabilidad de tener malas experiencias es geométricamente mayor si se hace esto. Como dije, pregunta y después comienza a hacer un proceso de peer editing. ¿Okay? Da su ensayo a un estudiante graduado haciendo lo siguiente. ¿Okay? Me puede leer este ensayo para ver si es coherente mi mensaje y si piensa que está el ensayo bien escrito. Igual puede volver a hablar con otros profesores. ¿Okay? Y una cosa, una razón por qué acudir a conferencias y reuniones como esto que organizamos aquí y también de ir a otros congresos es conocer a mucha gente. El networking es sumamente importante porque una conexión que hace, o mejor es alguien que le podría ayudar a la hora de leer un ensayo. Todo esto es sumamente importante. ¿Ok? Ahora bien, una vez que tiene una idea de dónde publicar, ¿ok? Necesita recoger toda la información que tiene que está a mano sobre esta revista, ¿ok? Primero, va a la página web de la revista. Lee su política editorial para ver qué publican, ¿ok? Y también el manual de estilo. No se puede imaginar el número de ensayos que en el Arizona Journal rechazamos simplemente porque no sigue la política editorial o que no han mirado el Style Manual. ¿Okay? Esto, aunque el segundo puede resultar algo no tan importante, para nosotros es importante, porque si aceptamos un original que está mal organizado en cuanto al estilo y especialmente el andamiaje bibliográfico, eso significa que usted como autor va a tardar más en ponerlo al día o de que uno de nosotros en el equipo editorial tenga que hacer todo ese trabajo. ¿Okay? Lo cual hace decelerar el proceso editorial. ¿Okay? También, un consejo sumamente importante, va a la revista y lee alguno de sus artículos. Esto se va a dar una buena idea de cómo son lo que se publica en esta revista. ¿Okay? Y también un guía es el MLA Guide to Periodicals, que clic en este link o igualmente yendo a la página del MLA, mla.org, pueden encontrar toda esta información sobre todas las revistas que tenga el MLA archivado y que forman parte del archivo que utilizan para hacer su bibliografía anual de periódicos. Ok, ahora, acabada la primera parte, entramos en el mundo editorial. Uno ha acabado todo ese trabajo que han hecho, tiene original. ¿Okay? Antes pondría el original en un sobre y lo mandaría a nosotros, ¿okay? Donde Romy abriría el sobre, archivaría todos sus datos y comunicar con
usted. Gracias por su original y volveremos a estar en contacto con usted en cuanto haya reunido el equipo editorial. ¿Okay? Ahora, todo esto es electrónico y sigue los procedimientos que han puesto al día Agustín como managing editor, para asegurar de que seguimos un cierto ritmo de trabajo. ¿Okay? Hablamos un poco de este proceso editorial, ¿okay? Desde la perspectiva de la gente que tenga que hacer las evaluaciones. Okay. Este proceso de peer review parece algo difícil de comprender, pero generalmente una revista académica americana utiliza lo que se llama blind peer review. ¿Okay? Y el segundo es double blind peer review. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Blind peer review solo significa de que usted, Romy entrega un original al Arizona Journal. ¿Okay? El equipo editorial decide mandar el original de Romy a un evaluador, por ejemplo, el profesor Zavala. ¿Okay? Romy no sabrá nunca que era el profesor Zavala que haya leído su original. That's called blind peer review. El autor no sabe quién es el evaluador. ¿Okay? Y esto era generalmente el procedimiento académico en los años, en el mundo académico americano, hasta más o menos los años 70 o los años 80. ¿Okay? Durante esta época comenzó a circular la idea de que era mejor y más democrático que el evaluador no sabía quién era el autor del ensayo. Eso significa que se llama double blind porque tanto el profesor Zavala como Romy ignoran quién es el otro parte de, de esta relación dual. Eso significa que en double blind peer review, ¿okay? El ensayo va al profesor Zavala sin el nombre del autor del ensayo. Y la idea general es que eso significa que el evaluador solo evalúa el mérito del ensayo sin saber si el autor del ensayo es un estudiante graduado o un profesor o una profesora notable en la profesión. Y esto es el procedimiento que utilizamos nosotros. Esto antes era bastante fácil cuando hacíamos todo por papel porque simplemente borramos el nombre del autor del ensayo antes de mandarlo al evaluador. Ahora es un poco más difícil porque tenemos que borrar no solo las señas, pero también todo el metadata que está en un documento de Word, que para nosotros es un poco más de trabajo, pero no importa. ¿Okay? Y también, como dije, hay tipos de publicaciones que todavía siguen utilizando otro tipo de procedimiento de evaluación. ¿Okay? Quizá el editor de un volumen es la persona que hace una
una evaluación. Son diferentes procedimientos, pero tengan en cuenta de que al comienzo de su carrera, especialmente cuando ya hayan graduado y han entrado en la academia como assistant professors, siempre es buena idea buscar peer-reviewed venues para su publicación. Ok, ¿qué pasa? Ya sabemos que Romy ha recibido su original y de que ella ha mandado un breve email acusando recibo. Okay. La próxima decisión, y comienza a ser una hoja Excel con el nombre del autor, el título del artículo. Okay. Ahora bien, nosotros en este momento, el equipo que haga que va a hacer las decisiones, okay, tiene que hacer una decisión previa. Y la decisión es un original que vamos a mandar a un evaluador o no. Porque no mandamos todos los originales a un evaluador. Si pensamos que el ensayo no cumpla con nuestros criterios, simplemente devolvemos el original al autor con una breve carta diciendo, thank you for having submitted your original, your essay XXX to the Arizona Journal. Unfortunately, we don't believe that it meets our editorial criteria. Good luck on finding another home for this publication. And thank you for considering the Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies. Okay. Pero why don't we send out the original to one of the editors, one of the evaluators? Because we don't want to waste the evaluator's time on something that they're going to say, why did you send me this? Okay. What are the reasons that we don't send something out to an evaluator? One, you haven't read the editorial criteria. Okay. So you submitted an article that's 160 pages long, and we say that the articles can't be more than 35 pages. Okay. If they're a little over, nobody cares. Okay. Or you send something. Remember, I told you at the beginning of this that you get a paper back and your professor says, with some work, this is publishable. Come and see me and we can work on it. Maybe the only thing you read in that comment on the paper was, this is publishable. And without talking to the professor, without making any corrections, you send it out directly to the journal. We get it. It's 12 pages long. It has nothing to do with cultural studies. We have to send it back to you because we can't send that. We can't waste somebody's time in evaluating it when everybody is doing all of this work gratis. Okay, so make sure you read the editorial criteria. One of the primary reasons when we began this that we sent something back is because it was a really great essay, but it had nothing to do with cultural studies. It was an essay about cinema, and it belonged either in a literary or a cinematic journal. It didn't belong with us, okay? Or it had nothing to do with our field. All the other essays get put in the database, okay? And then what the editorial board is going to do, the editors, the senior editors,
Romy, Agustín, yo, Juliana Luna Freire, Susan Devine, Araceli Masterson, Bill Nichols, we'll sit down and we will find 3 people or more to whom to send your essay. And we'll say, we need this back by, we need your evaluation by the beginning of June, okay? When we'll have a second meeting, okay? Y esto es exactamente lo que hace casi todas las revistas académicas. Y es la parte donde se comienza a ir más despacio el proceso. ¿Okay? Porque no siempre es fácil encontrar a alguien que quiere leer un ensayo. ¿Okay? Porque muchos de los editores, muchos de nuestros colegas ya tienen otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y por eso, ¿ok? ¿Por qué queremos 3? Porque nunca queremos tener un número par, porque si hay un número par puede haber un empate, ¿ok? Entre que hace nuestra decisión un poco más difícil. A partir de esto ya tenemos toda la información y las recomendaciones. Al final de esta sesión voy a mostrarles cómo son algunas evaluaciones para tener una idea. ¿Okay? So, una vez que tengamos toda esta información, en junio decidimos cuáles son los ensayos que queremos publicar, ¿okay? Y comunicamos esta información en otra carta al autor. Las decisiones pueden ser varias. O vamos a publicar tal como es, no necesita ninguna revisión. Podemos decir, estamos dispuestos a publicar su ensayo con tal que incorpore las revisiones sugeridas por los lectores y por los editores y que lo haga para el 1 de julio, algo así. ¿Okay? O podríamos decir revise and resubmit en otro periodo editorial o podemos rechazar. ¿Okay? De verdad, we really don't use revise and resubmit anymore for our review. But a lot of journals do, and it's important to understand what revise and resubmit means. When they say, we like this essay, it needs revisions, revise, please consider the revisions and then resubmit it. The problem is when you resubmit it to the same journal, it's not going to go to the same 3 people who read it the first time. It's going to go to 3 other people. Right? So you may want to consider taking the advice of the people who gave you the revisions and send it someplace else. Okay? Or we could reject it. I don't know. De momento, bueno, en nuestro caso es un poco diferente porque en cada número tenemos una sección especial, ¿ok? Que tiene un editor y por eso el número de originales que publicamos nunca es más de 5 o 6, ¿ok? Y el promedio de aceptación es algo como el 25% de los ensayos que se entrega terminando siendo publicados en la revista. Ok. So, consejo. Y eso es el mismo consejo que hago para los estudiantes que están haciendo una tesis. Okay. Una vez que mande el original,
sabe que ya tiene 3 o 4 meses antes de tener una decisión, continúa trabajando en otro proyecto. ¿Okay? No pierda tiempo nunca, ¿okay? Pensando en algo que de momento está fuera de su control. Okay, so after that, you get the essay. Se devuelve el ensayo diciendo, por favor, haga estas correcciones. Okay? Haga las correcciones cuanto antes y después el próximo paso será que va a recibir las pruebas para la publicación. Okay? O puede que necesita hacer más cambios que unas pocas correcciones, pero el proceso es el mismo. Vuelve a mandarlo. Y como dije, si no, si la cuestión era revise and resubmit, o que nosotros dijimos no a la publicación, busca otra casa para su original. Okay. So the real question is, how do we decide what to do? ¿Cuáles son los criterios evaluativos que utilizamos nosotros? En estos famosos informes de los editores, de los lectores, ¿cómo es uno de estos? Okay. And what do we do with these evaluations when we get them? So, ¿cuáles son los criterios sobre cómo formamos nuestra opinión, que es un consenso del grupo de editores? Primero, es un ensayo de Cultural Studies. O mejor, es algo que debe tener su publicación en otro tipo de revista. Tiene algo interesante de decir. Y está bien escrito. Y conforme al estilo general de la revista, sobre todo en términos de formato de bibliografía y formato de documentación. Now, you may not, I don't know, you're probably too old, too young to remember that there's a famous case, has to do with music. And in the contract that the Rolling Stones always had for their concerts, they said, we want 3 pounds of M&M candy, but only the green ones. And the reason they did that, everybody was always mad because we had to pick out, it would take 15 pounds of green, of packages of M&Ms to get enough green M&Ms to satisfy the Rolling Stones contract. And somebody asked them once, don't you think that's a little arbitrary and capricious? And Mick Jagger said, we really weren't interested in the candy. We just wanted to see if they'd actually read the contract. Okay. And esto es lo que queremos nosotros. Did you actually read the style manual? And did you submit an essay that's got footnotes when we said that we want everything to be in EndNotes because it's easier for us to compose? Eso es el tipo de cosa. Han hecho el esfuerzo de acabar arreglando el formato a
las necesidades de la revista. Pero sobre todo, estos dos son los más importantes. Su ensayo está bien organizado y dice algo importante. Claro, recuerdo, importante no significa algo que va a radicalmente transformar el mundo. ¿Okay? Porque solo se puede inventar el fuego una vez y no esperamos que ustedes vuelvan a encontrar cómo hacer el fuego. Solo queremos algo que tiene un punto de vista crítica, un punto de vista crítico que permite que su ensayo renueva la manera en que miramos una obra concreta o otra cosa. ¿Okay? Eso es sumamente importante para nosotros. ¿Okay? Y esto es más o menos lo que cuando nos reunimos, eso es lo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo, porque siempre hay diferencias de pareceres, ¿okay? Entre lo que pueden decir los evaluadores y lo que es el criterio de los miembros del comité editorial. ¿Okay? Porque a veces tenemos que rechazar la opinión de algunos de los evaluadores y hacer nuestra propia decisión. ¿Okay? Y eso es lo que acabo de decir. Al fin y al cabo, si no estamos de acuerdo, generalmente todo el mundo mira a Agustín y dice, ¿qué quieres hacer? Y después él me mira a mí y dice, la decisión es tuya. Lo cual, francamente, no es algo que quiero hacer, pero al fin y al cabo tenemos que decir, esto lo vamos a publicar o no. Si hay bastante resistencia, si hay algunos editores que piensan que tenemos diferencias de pareceres, a lo mejor volvemos a leer con detenimiento las opiniones de los evaluadores para ver si es, como dije, es importante publicar este artículo. Y también la otra cosa es, este artículo va a recibir, si los evaluadores y nosotros tenemos en mente muchas revisiones que va a ocupar bastante tiempo, mejor no es publicarlo, pero dar al autor todo el feedback para que pueda revisar el ensayo y mandarlo a otra revista. So now what I'm going to do is I'm going to shut down this document. Oops. And now I'm going to share with you another document. Okay, so this, here it is. This is what an evaluation for an original looks like, okay? We asked the editors, we asked the evaluator to answer 5 questions. What are the strengths of this essay? What are the weaknesses? Does the format conform to the format for the journal?
should we publish the essay? What revisions would the author need to make? Okay. Aquí es una, y esos son documentos reales. Son de hace bastantes años, pero les da dar una idea. Este es un ensayo que se llama Imagining Crisis in Contemporary Argentina. Okay. And you can see here what the author, what the evaluator is saying. While there is much to recommend this study for its careful interfacing of current sociopolitical events and film production, there are several things that are serious impediments to my recommending it for publication. Okay, so primera cosa, el autor de la evaluación dice, okay, hay cosas buenas, pero creo que hay unos problemas bastante serios. Okay. And you can see here what they are. The whole exposition about post-December 2001 events is underdocumented. How does the author know what she is or he is reporting? What are the sources? Is it based on personal on-the-street experiences, interviews, newspaper archives? The whole issue of the piqueteros being some other things other than spontaneous scratches is left untouched. The bibliography is underdocumented. Okay. Some use is made of Diane Taylor's work, but there is no explanation of what her concept of performance is and how it applies in her own discussion of Argentina and to what the author's extensions of it is. The whole matter of masculine feminine behavior is problematic. We can no longer hold the masculine feminine binary. Blah, blah. The use of the films is intelligent as far as internal analysis goes. However, they are completely dechronologized, dehistoricized, and the author mixes films from different periods without really separating them out. Okay. So obviously, on the sheet that accompanied this, the cover sheet, we said, don't publish this essay. Okay. So quiero que vean esto, porque a veces cuando uno recibe este tipo de evaluación, la primera reacción es decir, oh, mi ensayo es terrible. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Nadie me quiere. ¿Okay? Y no sé qué hacer. Sin embargo, eso no es la manera de mirar lo que ha presentado este autor, ¿okay? Este evaluador. Primero, esto era una persona probablemente con bastante prestigio para que nosotros mandáramos un original para su evaluación y ha tomado el tiempo de leer con detenimiento su ensayo y ha presentado algunas maneras de mejorar su ensayo. Remember what the first line, when you're reading all the negative, go back and read the first line of what the evaluator said. There is much to recommend this study. ¿Qué quiere decir? Que es un ensayo bastante bien, pero hay cosas que hay que reformar. Cosas sobre todo que necesita clarificación y que también tiene que documentar. ¿Okay? Y con esto da un mapa de carretera de
temas que puede usted utilizar para mejorar su publicación. So if you get 3 of these, you have 3 people who've given you everything you need to make the article publishable. It may take a little work. It may actually not take much work at all. It may take, in addition, probablemente vuelto a mandar el original a nosotros con muchos diferentes tipos de cambios estilísticos en el original que usted puede utilizar para hacer la primera renovación del ensayo. Eso significa de que hay que ver siempre el vaso como medio lleno y no medio vacío, porque está a la mitad del camino de tener algo publicable con muchos consejos importantes de considerar antes de volver a mandarlo a otro lugar. Francamente, no sé lo que pasó con este ensayo. No creo que lo publicamos, que lo habíamos publicado, y supongo que ha salido en otra revista. Ok, con esto acabo lo que es la primera parte de mi presentación. Okay. Y paso, déjame dejar de... Oh, perdón. Pasar ahora a la segunda parte, que son todas las preguntas que tienen o comentarios de todos los que han trabajado en la revista. Que el campo está abierto a todos ustedes. Preguntas, comentarios, especialmente de los que trabajan en esta revista y muchas otras. Agustín. Es como haber estado en una de sus clases, esta presentación. Bueno, quería saludar a Lauro Zavala, porque he visto su nombre tantos años en la revista y ahora lo conozco, bueno, por videoconferencia, ¿no? Pero bueno, un placer conocerle, profesor Zavala. Laura, ¿tiene algunos comentarios ya que has trabajado mucho en este tiempo y en muchos diferentes tipos de revistas? Sí. Bueno, es muy interesante ver cómo la revista ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Desde 1997 que empezó, yo empecé a trabajar en la revista en el año 2004. Bueno, en realidad nada más llegar a Arizona, porque en cuanto llegué a Arizona empecé a revisar, a leer los artículos una vez que estaban ya editados, buscando errores, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en los años que estuve yo en Arizona como editor asistente del trabajo que tiene Romy ahora, pues por ejemplo ahí fue cuando se hizo el cambio, el primer cambio hacia lo digital, por ejemplo, bueno, ya los correos se escribían, o sea, la comunicación con los autores principalmente era vía correo electrónico, pero por ejemplo, ya los manuscritos dejamos de mandarlos impresos, ¿verdad? Y los mandábamos en un sobre.
o sea, por correo electrónico, perdón. Por ejemplo, empezamos y hemos ido descubriendo la tecnología a medida que ha ido pasando el tiempo. Por ejemplo, lo que hablábamos del metadata, ¿verdad? Bueno, pues hay cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, pues que para conservar esa... que ni los autores conozcan a los evaluadores, ni que los evaluadores conozcan a los autores, pues tenemos que revisar esos documentos o incluso crear nosotros documentos nuevos para borrar esa información, ese rastro de información que puede haber tanto del autor cuando el evaluador revisa el artículo o del evaluador cuando el autor recibe los comentarios, ¿no? Pero sí, la tecnología siempre ha sido algo importante, ¿no? en las revistas, de verdad, desde la imprenta. Pero bueno, hoy en día, pues toda esta parte digital, pues hay que estar muy pendiente de ella. También la transformación más grande en la revista era de cuando entramos en dos plataformas digitales sumamente importantes Sí. en el mundo. El primero es Project Muse, Project Muse y el segundo es JSTOR. JSTOR, sí. Porque esto significaba una ayuda económica extraordinaria a la revista, y que también uno de los problemas que teníamos era que tiramos 250 ejemplares y de que llegaba a ser muy difícil entrar en la oficina porque teníamos todo cargado con números de la revista sin distribuir, de manera que el hecho de que podríamos entrar en una plataforma de distribución significaba que llegaba a muchas bibliotecas que no tenían el dinero suficiente para hacer suscripción a esta revista, pero la biblioteca, pagando una cuota, tenía aseguraba de que su biblioteca tenía acceso a 1000 revistas. Esto era la iniciativa que llevaba a cabo Susan Larson cuando convenció a que nos aceptaran en Project Muse. La segunda, y esto significaba que teníamos que entrar de nuevo en el mundo digital con los dos pies, porque teníamos que formatizar todo para que apareciera en formato de PDF en la plataforma de Project Muse antes de mandar los números a la imprenta. Y para mí aseguraba la continuación de la revista. Simplemente así. I remember scanning all those PDFs. Yeah. Sí. Chagla tiene alzada su mano. Sí. ¿Quién? Yo, Chala. Okay. Sí. Gracias, profesor, por su presentación. Y mi pregunta es muy simple. Por ejemplo, yo mando mi ensayo a la revista y yo recibo el feedback y diciendo que tú tienes que hacer esto, y yo lo hago y se lo reenvío. Y después yo recibo otro feedback diciendo que porque creo que los evaluadores son diferentes, diciendo que tú tienes que hacer esto. Me gustaría saber este proceso, este círculo. Es uno de los grandes problemas de nuestra profesión. ¿Hay un límite? De revise and no. El revise and resubmit normalmente dos veces para una revista. El problema es que nosotros somos bastante tercos en esto. No hay por qué no mandar lo más obvio es mandar el original a los mismos evaluadores.
Pero muchas veces el evaluador dije, I already gave you my opinion. Don't send this back to me. Okay. So we have to find other people. But my advice is if you get a revise and resubmit, which doesn't say if you make the revisions, we will publish it, send it someplace else. Because you're going to get, you know, the chances are you'll get a better reading because the essay is going to be better. Okay. The other thing is, how long do you have to wait to get an opinion? I think the MLA guideline is 9 months. If somebody holds something for more than 9 months, you can send it someplace else. Okay. What you can't do for academic publications, you can do it for trade publications like a textbook. Okay. You can't send it to more than one place. You can only send it to one place. Then you have to wait. I think the turnaround may be 6 months for the MLA. Not everybody follows that, but it's a good point of departure. Okay. Because you know they're going to make a decision. But once again, look at the MLA guide to periodicals. Talk to people. Talk to your professors who'll say, okay, don't send it there. You know, they'll hold it for 16 years. And then by the time you publish it, you'll have 4 kids. You won't even remember what you wrote about. So. Gracias, profesor. Y algo no es importante, pero yo también, mientras tanto, miré digamos, el destino de este artículo, donde acabó. Y yo veo que se publicó en una revista en 2005, creo que como se llamaba, en Studies in Hispanic Cinemas. Bueno. Fantástico, muy bien. Sí, sí. Con el feedback que había recibido de nosotros. ¿Sí? ¿Otro estudiante tiene una pregunta sobre todo ese proceso? Porque claro que eso era simplemente un intento de hacer más fácil el proceso, porque pueden entrar con los ojos abiertos. Abre los ojos, como dice la película española, en voz de Penélope Cruz. Okay. Juliana, como participante en el equipo editorial, consejos para los estudiantes. Hello. Well, I have a couple of things I was thinking about while you were talking. I was remembering when you were discussing the issue of time. So yes, I've had some experiences of the article coming back and forth with, you know, the LASA journal, for example. They do give feedback saying, oh, you can improve this, and sometimes it can be a lot of time. I've had one that I guess was 4 years until it was finally published. Because of the feedback that I got, and I had to rewrite and send it back, and then it got to a point that I said, okay, it's now or never. I'm not. I need to let this go, right? So it takes time to publish if it's a different journal that does give feedback, and you go to the second step and the third step and the fourth step. I was also thinking about some journals in Latin America that they do peer review, but they're not blind. So what happens is sometimes they say that they won't accept graduate students' work. They only accept if you already have a PhD, which, you know, is unfair because instead of judging what you wrote, right, they're judging the title that you got. But it's a good thing to check that out before you actually, you know, commit to doing that. And I also heard a lot about the fees that some journals are charging at the MLA for open access. That in order for the journal to make it open access, they're starting to charge, you know, the author some fees, and sometimes the university might help cover that, but it's not cheap. So that's another. I know that the Arizona Journal doesn't do that, but you know, some journals are doing it, and you know, nobody really has that money sitting around to pay for open access. That's right. I think open access is one of the, if open access were really open access, nobody would be charging. But open access is just another capitalist way to get around, to make money by pretending you're something that you're not. But what you said, Juliana, is very important, because it does take
a long time from the time you write something to the time it appears in print, okay? Which means it could take a year. For all of you who are young professionals getting into this, what you need to do is you need to have, keep in mind, you have to have ideas that you're developing, ideas that you are ready to start writing, ideas that you've written, and ideas that you've submitted for publication. And the great rule of thumb is when you finish something, put it down and come back to it 2 months later, and then look at what needs to be done before you send it out. But you always have to have a pipeline. That's why you can't sit around waiting. Okay. You always have to have, what's my next idea? Which of these ideas am I going to start writing? Which of these can I advance the most quickly on? And when am I going to have the time to do this? Okay. But you have to have things that are all different stages, or else you're going to get to the point where you're like Alexander the Great. You say, I published these 3 articles. What am I going to do now? You never want to put yourself in that position. You always want to have something. And quite honestly, from my perspective, all of the best ideas, all of the best essays that I've published got their feedback in classrooms because of the blank looks on students' faces when they say, what the hell is he talking about? So when you go from what the hell is he talking about to, oh, that sounds really good, you know that that's something you can publish. Any other questions? I want this to be as useful for you as possible. As I said, if you're watching this someplace now in the world, or if you're going to see this afterwards, if you have questions, there is a way of... Creo que el profesor Zavala tiene... Sí. Oh, sí, claro, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto por fin también conocerlos después de 25 años de colaborar de revista. Y bueno, por cierto que en ese lapso dirigí una revista digital, El Cuento en Red, ¿no? Pero durante 7 años, pero lo hacía yo, todo ese proceso, y es una locura hacer algo así porque no tenía una oficina especial, no tenía secretaria, entonces ahora ya hay otra revista que lo hace en España. Pero quería preguntar algo que puede ser muy útil para que se difundan los materiales de la misma revista. Quería preguntar si está el proyecto para digitalizar los números que se imprimieron en papel, no solo porque es muy útil, sino porque quería también comentar, como creo que es una curiosidad, el hecho de que el primer artículo del primer número es un artículo mío, entonces yo lo consideraba como algo muy personalmente muy valioso. Pero en el año 2017, o sea, 20 años después de la publicación, hubo aquí en la ciudad un terremoto, se cayeron todos los libreros en mi casa, fue una cosa muy complicada. Ahora estamos viviendo en otro lugar porque estuvieron reparando el edificio y ahora rento el departamento, pero en algún momento tenía yo las maletas de cambio y de repente, como era algo muy caótico, estaba abierto y se robaron la maleta y ahí estaba mi ejemplar. Bueno, es una anécdota. No, pero sí. Gracias a Dios que nos quedan algunos ejemplares del número 1 que Romy te va a mandar. Pero todo está archivado en JSTOR. Okay. En plataforma JSTOR. And I don't know, did Dialnet ever accept us, Agustín? Dialnet, sí, bueno, en Dialnet estamos. Lo que pasa, bueno, es que Dialnet cuando empezó, pues empezó de una manera y a partir de cierto momento, pues lo que ellos pedían era imposible. Era que la revista estuviera alojada en su servidor, pero tenemos un contrato con Project Music, con JSTOR, entonces no podía. Entonces parece que ahí, a partir de ahí, creo que la revista está disponible hasta cierto número, hace tiempo que lo miro. Creo que la revista está disponible hasta cierto número y a partir de cierto número ya no. Estamos en 2 plataformas americanas. El primero es Project Music y el segundo es JSTOR. Francamente, tienen algún tipo de relación, pero no estoy absolutamente seguro. Lo que sí es, el contrato que tenemos es que JSTOR comenzó a archivar todo, ¿okay? Desde el comienzo.
por eso el trabajo de Agustín, que tenía que ir digitalizando, ¿ok? Formando PDFs y todo, ¿ok? Project Muse tiene el derecho de 1 año de uso exclusivo del número más reciente. Eso es, sí. De manera que en JSTOR hay 23 números de la revista y en Project News hay 24. Pero sí, yo entiendo por qué, Laura, porque yo quiero tener, bueno, hasta el momento en que me jubilé, quería tener copia en papel de todo. Pero de repente me di cuenta de que a lo mejor lo pongo todo en forma digital porque mi mujer se va a no estar de acuerdo con llevar todo eso a casa. Ok, está acabando el tiempo. Sé que ustedes tienen el tiempo de descanso y de ir a la siguiente sesión. Gracias sobre todo a Javar y a Romy por su trabajo en esto. Gracias a Lauro por acompañarnos durante 26 años ya. Y sobre todo de Agustín y Juliana. La gente que trabaja en esta revista como editores son todos graduados bastante distinguidos de la Universidad de Arizona. ¿Okay? Que tenían la mala fortuna de trabajar conmigo. Con contrato de tener que seguir haciéndolo durante toda la vida. Porque muchísimas gracias a todos y que disfrute del resto del congreso y muchos de nosotros nos vamos a ver el 5 o 6 de marzo. 5. El 5 de marzo. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias a usted, Nada. profe. Hasta luego. Voy a acabar la grabación.